La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conocer un poco a nuestros jóvenes, las realidades también de la educación. Por eso estamos visitando y hacemos una seguidilla también de nuestros colegios, de nuestra capital o de otros lugares también, porque queremos conversar con los jóvenes, los proyectos, cuáles son los ideales que ellos tienen, qué forma o qué clase de sociedad también ellos, a través de la educación, del conocimiento y del saber, ellos piensan formar y regalarnos, ¿verdad?, como sociedad del futuro de nuestro país. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a presentarles lo primero que siempre hacemos de nuestros participantes. Así que aquí estamos con el grupo que nos encontramos en el colegio. ¿Cómo se llama el colegio de ustedes? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Entonces ya estuvimos presentando también otros programas y ahora estamos con estas chicas. Hoy todas son hermosas damas, hermosas niñas de esta institución, de este colegio. Y vamos a ir conociéndoles y sobre todo sus proyectos también. Comenzamos contigo, entonces, tu nombre, por favor. Ahí tenés la cámara y te presentás un poco, te vamos a conocer. Bueno, mi nombre es Marilian Bracho, tengo 17 años, tengo 3 hermanas y estoy en el colegio desde el jardín. Desde el jardín que estás, o sea, 13 años que estás. Sí. Y ya estás en el tercer año, me dijiste. Sí. Y me dijiste Marilian Bracho. Sí. ¿Y qué tiene que ver con el doctor Bracho, que es justamente el que comenzó con la Cruzada Mundial de la Amistad? ¿O no le conoces quién es? Creo que es familiar de mi abuelo. De tu abuelo, Sí. Por ahí debe El ser. papá de mi abuelo. En serio, sí, debe ser algo, los Brachos son pocos, ¿entendiste? Sí. Y él, Asunceno creo que él era, pero que después en Puerto Pinasco, como médico, trabajó justamente con su esposa también. Yo tuve la dicha de conocerle también al doctor Bracho, conversamos muchas cosas, le conozco a la familia también. Bueno, muy bien, entonces tercer curso. Sí, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Estás contenta en la institución? Sí, la verdad que sí. Y 13 años ya estás aquí, ¿verdad? Sí, muchísimo. O ya decís, ya me quiero ir. No, antes sí, pero ahora Antes como sí. que ya estoy en el tercer año y Sí, me quiero quedar me más. quiero quedar, ¿verdad? Cuando estamos así en el sexto grado, séptimo grado, ay, cómo quiero que termine. Cuando está terminando, ay, cómo quiero quedarme. Me paso. Muy bien. Bueno, ahora aquí, tu nombre y conocerte un poco. Y mi nombre es Gilda Ledesma, Gilda. tengo 17 años, Sí. tengo 3 hermanos y estoy en el colegio desde jardín. Y jardín también, a la cuenta. Son muy perseverantes ustedes, che. La gran mayoría, entonces, así, 13 años. ¿Y cuántos hermanos son, me dijiste? Conmigo son 4. Contigo 4, ya. ¿Y vos qué sos? ¿Mayor, menor, en el medio? La del medio más o menos. Vos sos un sándwich. Ahí entonces, más o menos, ¿verdad? Algo ¿Sos así. La tercera entonces. La segunda. La segunda. Tercera y después la cuarta. Muy bien. ¿Y qué son? Todas son niñas. No, yo soy la única niña. Son Al revés, 3 entonces, 3 varones. Y una única. Entonces son muy mimadas, boche. Algo así. Algo así, algo así. Yo también, nosotros somos 5 y una sola nena. Y ella sí que es sándwich porque está en el medio mismo. 2 varones, mi hermana y después nosotros 2 varones también. Y era la más mimada y sigue siendo la más mimada. Bueno, vamos a presentarnos un poco. A ver, presentate un poco, vamos a conocerte. Bueno, mi nombre es María Guadalupe, tengo 17 años y yo tengo 3 hermanos conmigo ya. Ya, Y- o sea, son 3, sí. Sí. 3 hijos, sí. Y yo estoy en el colegio de cuarto grado. De hace cuarto 8. grado. ¿Y dónde antes estuviste, Guadalupe? Estaba en Villarrica. ¿En Villarrica? ¿Y vos hablas como los villarriqueños o ya hablas aquí como...? No, estuve muy poco ahí. Estuviste poco. Sí. ¿A los cuántos años viniste? ¿Los 7? ¿Los Por ahí, 8? siete, Los 7, sí. ¿No se te quedó esa forma especial de hablar los villarriqueños?
porque estaba acá, después me fui, después venía, así estaba. Así está. Sí. ¿Y tus padres de dónde son? Ellos son de Villarrica. También. Ya. Ellos nacieron ahí. Ellos se criaron ahí. Entonces quiere decir que vas a hablar también como tus padres. Bueno, muy bien. Y ¿cuántos hermanos me dijiste? Son 2. ustedes. Son 2. Y conmigo 3. Ah, contigo 3. ¿Y vos sos qué? ¿La primera? Sí. La primera, la mayor, mayor sí. de todo. Así es que todo lo demás te tienen que imitar, vos tenés que ser muy buena, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Guadalupe. ¿Y de dónde vino tu nombre, ese nombre? ¿Por qué eligieron Guadalupe? La verdad que no sé porque yo nací en Argentina. Ya, Y me otra tenían que vez. poner la patria Villarrica, de- viste que Villarrica ya es otro país, Sí. ¿verdad? Después otra vez Argentina. ¿Vos naciste en la Argentina? Sí. Ya. Pero para nacer nomás te fuiste ahí o cómo es la cuestión? ¿O te llevaron porque vos Mi mamá estabas se adentro? fue ahí a los 28, cuando tenía 18, por A ejemplo. 18 años. Sí, y me tuvo a los 22. Ah, ya. Estando allá entonces, en la Argentina. Ya, entiendo. Por eso entonces se dio ese caso. ¿Y qué fue a hacer tu mamá? A trabajar. A trabajar A trabajar. ¿Y dónde naciste en la Argentina? En Buenos Aires. en Buenos Aires. Porque la gran mayoría de los paraguayos van a Buenos Aires, ¿verdad? La gran mayoría. No todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría. Ahí. Yo viví en Buenos Aires 4 años, la teología, ¿verdad? Entonces por eso que conozco muchísimos paraguayos. En mi tiempo había más de 1 millón de paraguayos. Ahí los alrededores de Buenos Aires. La Matanza se llamaba donde yo estaba. Bueno, vamos a conocerte un poco a vos. ¿Va? Bueno, yo me llamo Ana Vera, Sí. tengo 17 años también y también estoy acá del jardín. De jardín está Sí. Anita, mira un poco. ¿Y cuántos hermanos son, Anita? Somos 2. 2. Sí. 2 nomás. Sí, yo soy la menor. Vos sos la menor, la paja, gorra. Sí, Entonces tengo un sos la hermano menor. que tiene 27 años ya. 27. 27. A la cuenta, mucha la diferencia. Sí, mucho la diferencia. Sí. Entonces sos súper mimado. Sí. Vos sí que los súper mimado. Sí. Primero tu mamá, después tu papá y después tu hermano. Mi hermano también, sí. Y tu hermano se siente que te mima más todavía. Sí. Algo sí. Algo. O se pelea. No, más o menos. Pero todavía no se casó. Pues ya No. se casó. Ah, todavía. No, está soltero. Está solterito Sí. todavía. Bueno, muy bien. Anita, entonces. ¿Y vos dónde naciste? ¿Naciste aquí? Sí, acá. Sí. Sos del barrio, entonces, Santa Rosa. No, yo soy de San Miguel, Puerto Botánico. Ah, San Miguel. Sí. San Miguel, ya. Entonces, ¿y estás viviendo ahí, en San Miguel, Sí, actualmente? sí, Viven sí. ahí. O sea que vos venís desde ahí Sí, hasta Ah, acá. este. Este es literalmente es como mi segundo barrio porque... como tu segundo, y claro. Sí. Y claro, porque casi todo el día estás aquí Sí, con sí, la sí. escuela. Sí, por eso. Y de hace 13 años ya. Sí, sí, también. Sí. Qué bien, che. ¿Y cómo haces para venir de San Miguel hasta aquí? ¿Te traen tus padres o venía en colectivo, o venía a pie, en no, bicicleta, acá, caminando? cerca. Caminando. Caminando. Cerquita. Cerquita, sí. Entonces venía ahí rapidito, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Y la última participante, ¿cómo te llamas vos? Mi nombre es Isabela Esteche, tengo 17 años y estoy desde el jardín Acaité. Del jardín que estás también. A la cuenta, todita casi están en el jardín. Sí. ¿Quién es la única que se sumó? Guada era la que se sumó. ¿A qué grado me dijiste? Cuarto grado. Pero igual nomás lo más poco, ¿verdad? Fue más tiempo que están juntas y que se conocen. Sí. Ustedes se conocen con pelo y señal, ¿verdad? Aunque algunas acá eran de la mañana y después nos juntamos todos. Seguimos así. Entiendo. Ah, ya. Porque la parte de colegio, entonces, se juntan. Sí, Porque en la primaria, ¿qué? Tienen A y B. sí, Dos a la mañana. a la Y mañana. a la tarde no, porque este lado es el colegio, o sea, la escuela, perdón, y atrás sería el colegio. Ah, atrás es el colegio. Pero entonces, los chicos, ¿qué es lo que pasa? Que hacen más la parte primaria y la parte secundaria van a otros lugares. ¿O no? No, solamente a la mañana acá es todo sección A y del otro lado es sección B. Y esta parte a la tarde Sí, bueno. sería- Y eso es para la primaria. Sí. Bueno, y por eso digo. Y después el colegio, cuando es a la tarde, solamente ¿qué pasa? Porque si hay muchos a la mañana, A y B, ¿cómo es que a la tarde hay menos alumnos? menos es ¿Por qué? porque- ¿O porque cambian de colegio? ¿O porque ya no estudian más? ¿O porque ya comienzan a trabajar? ¿Qué sucede, Anita? No sabes. Y la mayoría realmente se cambia de colegio. Cambia de colegio. A partir del séptimo medio que ya se mudan ya. Ah, ya. Porque quieren hacer otras carreras, quieren hacer técnico. Ah, ya. Entonces, eso es la primaria, se reduce entonces. Qué bien. ¿Y ustedes practican también deporte? ¿O no? No, A ver, vamos por orden. Anita, ¿practica deporte o no practica?
Antes. Antes, ¿qué Antes me jugabas? gustaba el ¿Qué- fútbol. ¿El fútbol? Sí, antes. Ah, y por eso que dejaste, ¿verdad? Porque a esta edad ya no querés jugar más. Sí. Lo que me gusta ver ahora es el vóley. Al vóley. Sí, cerca de mi casa hay una cancha de vóley y solo era a mirar a ver Ah, si sí. aprendo y juego también. Bueno, ¿y a vos qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Algún deporte o no? No, hasta ahora no practico ningún deporte. Ningún deporte. Ni mirar ni en la televisión. Solo ver lo que es del vóley también. Claro, mirar un poquitito. ¿Y vos qué deporte te gusta? Me gusta el handball. El handball. Pero hace Tampoco no muchísimo. puedes. Ya no jugaba más. Bueno, ¿y vos, Guadalupe? Yo no practicaba, pero jugaba mucho el fútbol. ¿El fútbol también? Sí. Aquí ya son dos entonces, ¿eh? Dos futbolistas, ¿eh? Bueno. ¿Y vos qué te gusta a vos? Yo no practico. No practicas ni nada de eso, ningún deporte. Bueno, muy bien. Entonces aquí estamos nosotros compartiendo con estas alumnas, estudiantes del Colegio Santa Rosa de Lima. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Muy buenas tardes, soy la licenciada Teresa Coronel, directora del Colegio Parroquial Subvencionado Santa Rosa de Lima, del barrio Santa Rosa de Lima. Agradecida con el padre Víctor Cabañas, director del programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, quien estuvo hoy presente en nuestra querida institución para compartir con nuestros jóvenes maravillosos del colegio. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nos encontramos de nuevo en este domingo con los estudiantes del colegio Santa Rosa de Lima. Nos encontramos en la parroquia Santísima Trinidad. El párroco actualmente es el padre Ricardo Moreno, aquí en esta institución. Esta institución es subvencionada y estos son, ¿verdad? Ustedes son las que están terminando, ¿verdad? Están terminando en este año 2025 su estudio. Sería el secundario, ¿verdad? Porque tenemos el primario, el secundario y después el terciario, si es que van a seguir la universidad. Bueno, vamos a comenzar ahora aquí por la izquierda. O por ejemplo, estás pensando continuar después del tercer año de la media. ¿Estás pensando seguir la universidad? ¿Y cómo ves un poquitito el estudio que se te ofrece aquí? Si basta, es suficiente, es buena la educación. ¿O cómo le vemos nosotros a los jóvenes que salen del tercero de la media? Sí, yo pienso todavía estudiar al salir del colegio. ¿Querés estudiar? Sí, ¿Y qué, por ejemplo, vos querés estudiar? Pediatría. Pediatría. Sí. Entonces medicina, entonces, Sí. A la cuenta. Bueno, y entonces ahí por eso justamente te pregunto, ¿a vos te parece que al salir aquí del tercero de la media, te parece que ya estás preparada como para ir a afrontar la medicina? ¿O tenés que ir a hacer un cursillo de 1 año recién para ver si podés ingresar a la universidad? Y yo creo que estaría un poquito bien hacer primero el cursillo. Primero para hacer ir el aprendiendo un poco más. Ya. Y entonces, ¿por qué será eso? ¿Porque falta más datos? ¿O porque no nos dedicamos? ¿O porque nuestro currículum será que no era tan bueno? No, es simplemente para tener más conocimiento. Más nomás, conocimiento. Para estar un poco más preparada. Más preparada. Porque hay muchos, ¿verdad?, que van y rebotan también. Sí, por eso. ¿Y vos dónde pensás hacer? ¿En una universidad privada o querés ir a la Universidad Nacional? Y creo que a la Universidad Nacional. Nacional, ¿verdad? Porque la Nacional, por lo menos, ahí estudiar y no tener que pagar porque es muy caro el estudio, ¿verdad? Sí. Bueno,
Vamos un poquitito allá. ¿Cómo era tu nombre vos? Isabel. Isabel, como la prima de la Virgen María, Isabel, así ya me había acordado. ¿Y vos qué pensás un poco de el estudio así en general? Al salir ahora después del tercero de la media. Del estudio, a ver, va a ser difícil. ¿Vos estás pensando seguir, Isabel, la universidad? Sí, estoy pensando. ¿Estás pensando? ¿Qué estás pensando seguir, Isabel? Psicología o enfermería. Psicología o enfermería. Bueno, los dos son bien humanizantes, ¿verdad? Psicología, entonces para ayudar al paciente, al que necesita. Psicología, psique, ¿verdad? Y la enfermería es una cosa también para ayudar al paciente, pero bien práctico. Sí. Ayudarle ahí, darle su remedio, darle chachá en la cola para que se ponga bien y se sane. Y así ya te decían, ¿verdad? Sí. Bueno. Y entonces, Isabel, ¿cómo consideras el estudio? ¿Qué te parece que ya basta con lo que recibimos hasta el tercero de la media o tendríamos que hacer algo más siempre? Tendríamos que hacer más, no quedarnos en un solo lugar. Ya. Seguir buscando más y progresando más. Ya. ¿Y de dónde te gusta esto de la psicología? ¿Por qué te gusta la psicología? Porque estudia mucho la mente humana. Ah, sí. Sí, los sentimientos y todo eso. Ya. Y vos sos muy sentimental. Algo así, dice. Piensa, ¿verdad? Algo así. Quiero entrar en tu mente. Sí. Y ayudarte. Qué bien, te felicito, Isabel. Bueno, y el tuyo era Ana, ¿verdad? Ana, Anita. sí. ¿Y vos qué estás pensando, Ana, al terminar el tercero de la media? Y también ir a la universidad, sí. Sí, en la universidad. Hasta ahí quedamos. Bueno, Sí. Universitas. ¿Ustedes saben lo que es el nombre de la Universitas? ¿Saben lo que quiere decir? Universal. El conocimiento que uno tiene amplio. Eso quiere decir Universitas. Y de ahí viene la universidad. Bueno, eso ya tienen que saber. Entonces cada uno otra vez después entra dentro de un plan específico de la gran variedad y posibilidad de los estudios. Y vos, Ana, entonces en esa Universitas, ¿qué es lo que querés desarrollar? Y lo que me está gustando es la ciencia médica, que entra en la fisioterapia, que eso es lo que me está gustando, Gina. Ya. O sea, pero aquí es entonces la parte más práctica. Sí. Vos querías ser luego pediatra, ¿verdad? Entonces medicina pura. Y después es una partecita, ¿verdad? Entonces una vez que vos hagas todas tus prácticas, después recién vas a decidir y hacer tu especialidad. Sin embargo, el tuyo ya es mucho más dirigida ya. Sí, O sea, de fisioterapia. fisioterapia. Y bueno, es lindo eso. Yo cuando Sí. sea viejito, ahí te vas a ir. Sí. Por Masacre en los eso músculos. me está gustando mucho. Darle vida. Sí, a la darle gente. a la gente, A sí. eso que no se pueden ya mover. Sí, sí. Los huesos, los músculos. Sí. Bueno, ese es un lindo trabajito también de ayuda también, muy linda, ¿verdad? Porque es siempre hacia la persona, ¿verdad? Sí. Hacia la persona. Y vos, Guadalupe, a ver, vos ya te reílo ya, a ver, ¿por qué va te reír, vos, Guadalupe? ¿Qué va te gusta a vos? ¿Vas a seguir la universidad? ¿Pensás seguir? Yo quiero estudiar policía. ¡Policía! ¡Ay, Jesús mío! ¿Me vas a llevar preso? A ver, qué lindo, che. A ver, decime un poco, contame. ¿Por qué eso, che? Y no sé, tipo, me motiva mucho mis tíos, mi tía. Ah, ellos son policía. No, pero le gusta mucho a ellos. Ah, les gusta, Tengo una pero prima yo no. que probó Sí. y no ingresó. Ah, no ingresó. Sí, no ingresó. Y entonces a mí también me gustaría más. ¿Y por qué, che, no ingresó? ¿Qué le faltó? ¿Era cuestión de exámenes o era físico. cuestión físico? Porque también algunas veces ese es el problema. Sí, los dos. Que uno está todo bien mentalmente, pero físicamente no resiste, Sí. ¿verdad? ¿Y vos qué tal estás físicamente? ¿Resistí para los trotecitos, para los cachiporrazos? La verdad que tengo que hacer mucho ejercicio porque tipo no salgo tanto de mi casa. Y justamente yo te pregunté si ustedes hacían deporte, ¿verdad? Sí, Te pregunté, ¿eh? Sí. ¿O no? ¿Y qué vos me dijiste? que jugaba fútbol. Ah, que jugaba. Ah, entonces vos estás más o menos preparada, Sí, ¿verdad? pero Y vas a tener que correr. Por ejemplo, si un ladrón está corriendo, ¿le vas a seguir con tu cachiporra? ¿O le vas a disparar no allá? No puedo correr. Ay, ay, ay. Pum, pum, pum. No, por favor, que no sea así, ¿verdad? Bueno, mira qué interesante. Bueno, y a ver tu caso, vamos a escucharte un poco. ¿Vos qué pensás? La verdad que yo desde muy chica siempre como que veía demasiado, siempre me vi como periodista. Periodista. Entonces vas a venir a ayudarme
me gustaba mucho. Primero me gustaba medicina, Sí. pero después como que no, y me quedé con periodismo desde hace sí. muchísimo tiempo. Ya, qué bien. Bueno, vamos a seguir hablando entonces sobre esto aquí con estas niñas que están terminando el tercero de la media. Son del Colegio Santa Rosa de Lima, colegio subvencionado, colegio parroquial de la parroquia Santísima Trinidad. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, yo de los nombres siempre me cuesta, a ver un poco. Ana, me acuerdo de Guadalupe, me acuerdo, son los nombres más. Isabel también, Trella. ¿Y el tuyo? Gilda, ¿viste? Ese ya es más brasilero, Brasil, Brasil. Ese antes que tu mamá vio alguna novela y por ahí le gustó Gilda, Bueno, y ahí te vino. Y el tuyo sí que también. Marilian, viste, ahí le metió una IA, ¿verdad? Miriam, Marilian, bueno, no sé de dónde viene, de María. No sé, la verdad, me pusieron porque mi prima tenía una amiga, sí, que su segundo nombre era Marilian. Marilian. Y nadie tenía ese nombre y mamá dijo, voy a poner Marilian. Por mi eso. segundo nombre es Valentina. Sí, y vos encontraste a otra compañera por ahí que se llama Marilian en tu vida. No, Marilia, sí, Marilia. Por eso, sí. pero tu nombre, Marilian, ¿escuchaste o no escuchaste? Nunca, Marilia, ni yo. Sí. Primera vez en mi vida que escucho Marilian. Bueno, yo pensé que el que estaba escribiendo nomás se equivocó, ¿verdad? Pero así lo pensó tu mamá. Sí. Bueno, porque siempre, a ver, díganme la verdad, dice que siempre son las mamás las que ponen el nombre, ¿sí o no? Sí. Sí nomás ya me tienen que decir ustedes, sí nomás. Ustedes tan así piensan ni nadie, ya le veo todo por su ojo. Cuando ustedes tengan sus hijos, ¿quién va a poner el nombre? No, Yo, tienen que decir ustedes, viste. Bueno, muy bien. Pero sin embargo a mí me puso mi nombre, me puso mi papá. Me iba a poner mi abuela. ¿Ustedes saben cómo yo me iba a llamar? ¿Cómo? Me iba a llamar Justo Pantaleón. Justo Pantaleón. Yo me iba a llamar Justo Pantaleón. Pero me llamo, ¿cómo me llamo? Víctor Luis. ¿Viste que cambió totalmente? Sí. Justo, porque mi papá se llamaba Justo. Y entonces dice que la abuela dijo, no, mi mamá dijo, quiero que mi hijo se llame como su papá. Entonces, viste, mi mamá quería quedar bien con mi papá, ¿verdad? Que se llame Justo, como el papá. Y Pantaleón, porque yo nací el 27 de julio y es San Pantaleón. Y mi abuela dijo, tiene que llevar el nombre del santo. Antes había todo un calendario, ¿verdad? Sí. Y ese calendario se tenía que seguir, se tenía que buscar ahí el nombre de un santo, Pantaleón. Y sin embargo, después mi papá cuando se fue para anotar, dijo, no, ¿qué? Justo Pantaleón. Víctor Luis, listo, ya está, ya. Él se fue solito. Nadie le dijo nada. Nadie le pudo cambiar, ya estaba escrito. Bueno, esa es la historia de mi nombre. Bueno, queridos jóvenes, ahora yo les quiero preguntar algo muy importante, porque ustedes están concluyendo el tercero de la media. ¿Cómo ustedes ven un poco nuestro país? Ustedes que son jóvenes y que ahora van a entrar ya al nivel terciario, ¿qué es lo que les parece que en nuestro país faltaría? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer más? ¿Qué es lo que los jóvenes necesitan? ¿Sobre qué cosa tendríamos que insistir y mejorar? Educación, trabajo, ¿cómo se llama? Salud, no sé, díganme ustedes. Vamos a comenzar contigo, Isabel, Vamos a escucharte un poco. ¿Qué vos decís con respecto a todo lo que ustedes ven en nuestro país y que ustedes al salir al mundo ya después del colegio necesitan y quieren hacer? Necesitamos Sí. trabajo. Trabajo, Sí. trabajo.
para trabajo. un comienzo, porque no todos tenemos la posibilidad de poder pagar una universidad o algo. Entonces ese va a ser un ingreso para nosotros. Ya. Y nos ayudaría Bueno, mucho. entonces vos, Isabel, si me decís necesitamos trabajo, ¿sos vos la que tenés que trabajar o son tus padres a quienes, además de tener trabajo, se les tiene que pagar bien para que vos estés dedicada 100% al estudio? Yo debería de trabajar. Vos querés trabajar. Sí, yo. ¿Y te parece que vos podés trabajar y estudiar al mismo tiempo? Sí, ¿Pero te parece que eso es como tendría que ser? no. Porque... Y entonces, ¿por qué pedís trabajo si después no vas a poder estudiar? yo creo que sí voy a poder estudiar y trabajar a la vez. Bueno, está bien. Quisiera depender de mí misma. Te felicito por una parte, pero yo nomás pienso que ustedes ahora lo que tienen que dedicarse es 100% al estudio. Sí. Pero entonces la injusticia es con los padres de ustedes en nuestra sociedad. Porque es tu papá y tu mamá la que tienen que tener buen trabajo. O incluso yo te diría otra cosa más. Es el papá el que tiene que cobrar bien y la mamá tiene que cuidar a los hijos, educar. Sí. Esa que es una sociedad bien pensada. Sí. Si nosotros tenemos que salir, papá y mamá, a trabajar, es porque somos injustos. Hay mucha injusticia, mucha injusticia. Sí. Y peor todavía, si el hijo tiene que salir a trabajar para poder pagarse su estudio, quiere decir que no estamos ganando lo suficiente. Lo ¿Entendí? suficiente para que... Bueno, por eso yo nomás te hice reflexionar para que ustedes vayan entendiendo y todos los jóvenes podamos entender que la sociedad bien organizada, entonces, ustedes los jóvenes tendrían que recibir, entre comillas, voy a decirlo así, gratis, que en realidad no es gratis, porque son tus padres, se pagan los impuestos, el gobierno, la nación ofrece a sus jóvenes educación. Aquí la plata se va todo en los bolsillos, los políticos comen todo, y nosotros, ustedes tienen que salir a trabajar para poder Sí. ganarse un pedazo de pan primero, y después para poder estudiar, y no. Bueno, Así mismo. por eso es para que piensen un poco nomás. No quiero que piensen conmigo, pero al final de cuentas sé que van a estar de acuerdo conmigo, porque así tendría que ser. Así mismo. Bueno, y vos, Gilda, decime un poco, ¿vos qué pensás? ¿Cómo le ves un poco? ¿Qué es lo que se necesita para nuestros jóvenes, ustedes que están saliendo al mundo, ¿verdad? Concluyendo el colegio. Y en realidad sí sería la educación. El colegio sería lo que más se necesita para poder depender bien. Porque si vos no tenés un buen estudio, no vas a terminar teniendo un buen trabajo con el cual puedas vivir. Así mismo es. Mira, vos justamente me dijiste que querés estudiar medicina. Querés estudiar después pediatría, y bueno, eso ya es una rama, etcétera, de la medicina, porque primero vas a estudiar medicina general, ¿verdad? Sí. Todo eso. Después hacer tu pasantía, bla, 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 y después recién tu especialidad. Pero justamente yo sé que en la medicina tenés que sentarte, no te digo 24 horas, sino que 25 horas para estudiar, si queremos buenos médicos. Sí. No médicos garage, como después también, incluso los políticos son los que tienen sus universidades, garage, para dar y repartir títulos. Eso no es estudio. Después se va uno, la vez pasada, ¿verdad? Usted habrá escuchado, no sé si ha escuchado, uno ahí de una de esas que se va, dice que tenía el pie derecho, que le tenían que amputar, cortar, y le cortaban el otro lado. Imagínense, ¿usted ha escuchado eso? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta. Pero me gusta el estudio, entonces, estudio, dedicarse al estudio. Pero para eso tiene que haber oportunidades, porque si no, como Isabel dijo, yo quiero trabajar, yo quiero esto, yo quiero aquello, y también estudiar. Entonces no haces nada bien. Tendríamos que estudiar, y como vos dijiste, si vos estudias bien, sos una buena profesional, después podés, ¿verdad?, servir mejor. Bueno, Guadalupe, ya veo que tiene su micrófono ahí. ¿Vos qué pensás de esta realidad en nuestro país? ¿Qué es lo que ustedes necesitan, Guadalupe? Mirá ya tu cámara y explicarle a la gente. ¿Qué me contás? Y para mí, la educación primeramente en casa. En casa. Ah, En casa. eso mejor todavía, sí. Sí. Y luego la educación. Sí. Porque hay muchas madres que envían a su hijo en el colegio, pero tampoco está presente ahí con ellos, apoyándole en la institución. Sí. Y bueno, el hijo viene, no tomarlo en serio el estudio, entonces no está ahí presente cuando la profe habla, Claro, no claro. le entra nada. Sí, sí. Interesante, che. O sea, para vos comenzar otra vez, y eso se necesita, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Porque si en casa, ese es el primer lugar, ¿verdad?, donde nosotros nos educamos. Sí. Bueno, Anita, fuerza, ¿qué vos pensás? Y realmente como
en este país es la educación siempre. Sí. Porque, como dijo Guadalupe, hoy en día los jóvenes, tipo, que ya no les interesa lo del estudio, Claro. se funden en las drogas, entonces, Claro. la educación primeramente, como dijo Guadalupe, en la casa. Sí. Y de ahí, como se dice que la casa es la primera escuela, Sí. se aprende los valores, todo eso, y así para ser un buen estudiante y esas cosas. Sí. Y así mismo es, así mismo. Sí. Gracias, Anita. Y vos, Marilian. ¿Qué vos me decís, Marilian? ¿Qué te Bueno. parece a vos? La verdad que como dijeron las compañeras, ¿cómo? Elemento número 1, ¿verdad? Sí. O sea que se necesita, Es el joven que necesita el salir, porque vos estás saliendo ahora del tercero de la media. sí, realmente ¿Qué es lo que necesitan ustedes? desde mi punto de vista y perspectiva sería el apoyo de los padres, porque muchas veces los padres vienen, le traen a sus hijos al colegio, a la escuela, pero realmente no están presentes como deberían, y como que ellos ven y dicen, bueno, a ellos tampoco les importa, entonces a mí qué me va a importar. Claro. Y aparte de eso, para nosotras que estamos terminando ya la etapa del colegio, que podamos salir y podamos estudiar, porque muchas veces no todas las personas tienen las posibilidades de pagar una facultad para estar ahí. Yo creo que el estudio para la facultad, que sea de forma gratuita, eso se necesita. Claro. Gratuidad y universidades serias y Exacto. buenas. Lastimosamente nosotros hicimos mucho mercantilismo de la educación. De todo lo hacemos mercantilismo. La salud también. ¿No? Todo el mundo. Frente a un hospital hay más farmacias que un hospital. Y ahí en el hospital no hay remedio. ¿Por qué? Porque está todo afuera. Venga, señor, aquí le voy a vender, venga aquí. Es como que te vende empanada o que te vende ahí una tortilla, ¿entiendes? Así mismo estamos. Yo les felicito, les agradezco que ustedes piensen así, ¿verdad? Y ojalá, por eso es que les pregunté esto, ¿qué es lo que realmente se necesita? A ver si ustedes tienen una cabecita crítica también, porque somos nosotros y ustedes principalmente los que van a cambiar el pensar también de nuestra sociedad. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Que el Señor te bendiga, su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecha imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida. El camino hacia Dios. Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea
Santa Eucaristía sea centro de tu vida, el camino hacia Dios, y que nunca te olvides de dar gracias por su amor, que tu vida sea luz y bendición, que Jesús proteja siempre tu hogar y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti, que eres una bendición, hecho a imagen de Dios. que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús, y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estoy con este gran gusto de estar con estas chicas del tercer año de la media, ¿verdad? Del colegio Santa Rosa de Lima. Estamos en el barrio Santa Rosa. Aquí ya cerca del Botánico estamos, ¿verdad? Sí. Muy cerca del Botánico. Entonces, la gran mayoría de ustedes, ¿vos vivís aquí, Isabel? Aquí cerca. ¿Vos vivís aquí? Cruzando la costanera. La Cerquita Costanera, cerquita también. Vos vivís aquí, María, San Antonio, un poquitito más allá, ¿verdad? Bueno, y Gilda en Brasil. ¿Vos vivís en Brasil? No. ¿Dónde vivís, Gilda? Acá cerca nomás. Aquí cerca nomás también. ¿Y vos, Anita, dónde vivís? San Miguel. En San Miguel. Entonces, toditos somos Somos de por vecinos acá. aquí, de por aquí nomás. Entonces, por eso vienen a esta institución parroquial de la parroquia Santa Rosa de Santísima. No, Santísima. ¿Qué ustedes me iban a decir? ¿Qué me iban a decir? Santa Rosa me iban a decir. No, esta es una capillita aquí, Santa Rosa, ¿verdad? Bueno, ahora, queridos jóvenes, lastimosamente ya estamos concluyendo nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir que dejen un mensaje, o a los jóvenes, o a los padres, o a la sociedad misma. Y aquí tenemos una futura periodista, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar contigo. A ver, ¿qué le diría a los jóvenes o a la sociedad? Bueno, yo voy a decir algo que a mí realmente en mi vida me Sí. sirvió muchísimo, A ver, que es seguir siempre el camino de Dios, que todas las respuestas que buscamos están ahí y que nunca dejen el estudio tampoco. Y eso, porque sin el estudio realmente no estamos completos, como se dice, porque sin eso no vamos a poder conseguir tampoco un buen trabajo en un futuro. claro. Y transformar la sociedad, ¿verdad? Porque Sí. si uno está en la ignorancia, después vienen los políticos y por un 100.000 guaraníes te compra tu voto, ¿verdad? Sin criterios, sin valores. Y vos, Yuda, entonces, ¿qué nos dejás como mensaje? Como mensaje yo dejaría sigue el camino del bien y no te dejes recaer. Porque justamente por eso hay muchas personas que dejan el colegio o pasan por malos ratos, porque se dejan recaer por cosas que no les hacen bien. Ya. Entonces, procurar verdaderamente, una vez que tomás tu camino, no salir, Sí, ¿eh? No salir. Y bueno, mira que tu carrera es bien difícil, ¿eh? La pediatría. Bueno, ¿y vos, Guadalupe? Y yo especialmente le diría a los padres que no le dejen de apoyar a sus hijos porque sus hijos le necesitan mucho. Y también así para que puedan terminar y seguir en los colegios y no dejar el colegio por ir a trabajar. También quiero decirle a los jóvenes que luche por sus sueños, que no se deje caer y que no se vaya por el camino de la oscuridad, que siempre que Jesús está presente con ellos, que no le deja solo y que no entre en la oscuridad. Qué bien, che. ¿Ustedes tienen religión también aquí en la escuela? En la colegio? Sí, nosotros estamos con Marilia, estamos en la pastoral juvenil. ¿Está en la pastoral juvenil? Sí. ¿De dónde? ¿De la parroquia?
También mira un poco, después qué que lindo. hicimos nuestra confirmación y estuvimos acá en Santa Rosa. Sí, Santa Rosa, en la capilla. Hicimos nuestro grupo juvenil. Ah, hicieron su grupo juvenil. Ah, y no me contaron eso ustedes. A última hora me cuentan. Y ahora que todos me hablaron de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgen María, ahí me di cuenta. Me desperté de repente yo. Les Es felicito, que che. Santa Rosa era el único que no tenía grupo juvenil. ¿Ah, sí? Ah, no había aquí. Entonces ustedes comenzaron. Sí, yo Bueno. soy la subcoordinadora. A su coordinadora. ¿Y vos, María, en qué son? Yo soy la tesorera. Tesorera de ella, he visto, los cara de plata lo tenemos. Bueno, está muy bien. ¿Y vos, Gilda, qué son? Jalera, de lejos nomás, mira. Yo no estoy en el grupo. Y por eso digo, jalera, de lejos nomás, ¿verdad? Yo estoy haciendo todavía mi confirmación. Ah, estás haciendo tu confirmación. ¿Y dónde? Allá en la... No, acá en Santa Rosa. Aquí mismo en Santa Rosa. ¿Y vos, Ana? Yo ya terminé mi confirmación Ya también. terminaste. Y estoy también así, de vez en cuando suelo ir a la iglesia y también. De vez en cuando. ¿Y por qué Sí. no siempre? ¿Por qué de vez en cuando no? Es porque Me quedo dormida. No, tengo muchas cosas que hacer en casa. como Ay, que- Jesús. que soy mío, bien- No me digas eso. Como que Anita. mi papá trabaja, o sea, mi papá está, no es que está del todo bien, está un poquito enfermo. Ah, Entonces me quedo en casa, mamá trabaja, mi hermano también, entonces... alguien tiene que quedar en casa. Sí, Pero por lo menos mirar la tele. sí, suelo ver otros programas también. Mi programa Sí. bueno. Mirar la misa. Sí. Miren la misa. Está bien. ¿Y cuál es tu mensaje, Anita? Y realmente que lo único que es que no dejen el estudio No dejen el estudio. por el mal camino, por, como se dice, las malas yuntas. Sí, sí. Si es que tienen amigos así de malas yuntas, pueden ser amigos de ellos, pero que no sigan sus pasos. Claro. Que sigan los pasos de ellos, como dijo Guadalupe, que persigan sus sueños y salgan adelante. Qué lindo. Sí. Qué Y como dijo también la compañera, todo con ayuda de Dios. Claro. Eso es lo importante. Lo importante. Bueno, y vos, Isabel, ¿qué nos vas a decir Yo como les mensaje? diría que no dejen el estudio por el trabajo, porque el trabajo en algún momento puede terminar y tu estudio en algún momento vas a necesitar. Te va a servir otra vez. Sí, para cualquier si cosa. vos estudias, terminar el colegio y tenés un título, vas a ganar más bien y vas a tener un lugar seguro. Claro. Y que no sigan el camino de las drogas. Qué lindo, che. A mí me gustaría un día venir a ustedes solamente a hablar un poco de estos temas, pero así directamente, no solamente como presentación, ¿verdad? Sobre ciertos temas así más delicados, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión de la droga, o la cuestión de la sexualidad, o la cuestión de la religión, ¿verdad? Estos son temas así interesantes, ¿verdad? Pero como nuestro programa dura muy cortito, entonces, por ejemplo, hablar con la psicóloga, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya te he visto en una posición así ya, ¿eh? A ver, ¿cuál es el consejo de la psicóloga? Muy bien, les felicito, queridos jóvenes, les agradezco sinceramente el haber participado hoy aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros siempre concluimos con la palabra de Dios, así que vamos a leer algunos versículos muy importantes de la Biblia, de los Proverbios, capítulo 16, 3, lo que nos dice: pon en manos del Señor Jesús todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Qué lindo, ustedes también habían dicho eso, ¿verdad? Poner en manos de Dios siempre. Y esto es esencial para nuestra juventud, para los que estamos iniciando un camino. Ustedes son jóvenes, no solamente el futuro, recuerden eso. Antes se decía, los jóvenes el futuro, ¿verdad? De la sociedad. Hoy en día ya decimos, los jóvenes son el presente. Ustedes desde ahora tienen que tener esa conciencia de lo que ustedes están haciendo. Es mucho para renovar la sociedad. Y desde ahora, con esa mentalidad nueva, tienen que ayudarnos a nosotros, que ya somos un poco más creciditos, para renovarnos y no quedarnos anquilosados. Bueno, segundo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla, ¿viste? O estaba loco con la economía, me dijiste, ¿verdad? Lucas 14, 28. Es decir, pensar, saber, conocer hacia dónde vamos a apuntar y qué es lo que queremos nosotros. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo nosotros nuestro programa del día de hoy. Les agradezco, queridas chicas, muy bien, demasiado lindo lo que me han contado y sobre todo pienso que los que nos están siguiendo también deben estar muy contentos con lo que ustedes nos transmitieron hoy. Así que nos despedimos y les dejo la bendición
del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hagan un chau chau ahí para... Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.